Franja de France 24 en la que actualizamos las principales noticias del día. Soy Valentina Torres Sánchez, vamos a revisar los titulares. Avanza en Bogotá la conferencia ministerial de ONU para los territorios palestinos, pidió a todos los países que corten relaciones con Israel. En terreno, Naciones Unidas denunció que 875 palestinos han sido asesinados en las inmediaciones de los centros de reparto de ayuda. En Brasil, el expresidente Jair Bolsonaro rechazó la solicitud hecha por la Fiscalía a la Corte Suprema para que sea condenado por el presunto intento de golpe de Estado. La Fiscalía lo acusó de 5 delitos con una pena de alrededor de 40 años de prisión. En Francia, el gobierno del primer ministro François Bayrou presentó un plan fiscal que contempla recortar unos 44.000 millones de euros del presupuesto nacional el próximo año. La iniciativa incluye recortes tanto en la plantilla de funcionarios como en el gasto social y sanitario. Abrimos este informativo en la capital colombiana, donde se llevó a cabo la primera jornada de la cumbre ministerial del Grupo de la Haya, conformado por 8 naciones en contra de la ocupación de Israel de los territorios palestinos. La relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, pidió a todos los países cortar los lazos con Israel, argumentando que mantenerlos significa mostrar la ocupación como algo normal. Rosa Pérez Masdeu, periodista de France 24, nos amplió los detalles. Pues lo que ha dicho Albanese es un poco la premisa, ¿no?, que digamos motiva esta cumbre, y es que es necesario ya dejar las condenas verbales y pasar a la acción, y esto es lo que tienen sobre la mesa los 32 países, bien lo decías, principalmente latinoamericanos y africanos, que están aquí reunidos para ver qué acciones pueden tomar para detener lo que hay consenso aquí para llamar genocidio israelí contra la población palestina en la Franja de Gaza. Bien, lo que señala Albanese y lo que señalan distintos perfiles, ¿no?, de la organización y representantes de las delegaciones es que el objetivo no es más que hacer cumplir el derecho internacional y que, sin embargo, a día de hoy es necesario coraje. Y bien, ¿qué texto exactamente del derecho internacional? Pues una resolución que se aprobó en septiembre del año pasado en la Asamblea General de Naciones Unidas, en relación a una opinión consultativa que había emitido la Corte Internacional de Justicia, que señaló que es ilegal la ocupación israelí de los territorios palestinos y que debía terminar en un plazo de 12 meses. Así lo estipuló esa resolución de Naciones Unidas, como decíamos, en septiembre del año pasado, por lo que estamos ya a 2 meses de que se cumpla este plazo, y instaba también a los países miembros de la ONU a tomar acciones dada la magnitud de los delitos y de los crímenes que implica esta ocupación ilegal israelí. Y la principal acción es la de acabar con el comercio armamentístico con Israel, que, tal y como señaló Francesca Albanese en su último reporte, es la estructura, es la columna vertebral de la economía israelí. Y por otro lado, también está sobre la mesa no solo el embargo de armas, sino que no puedan atracar los barcos con armas en los puertos de los países que están aquí presentes. Vamos ahora a la Franja de Gaza, porque la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció que el accionar de Israel desde finales de mayo hasta el 13 de julio en las inmediaciones de puestos de ayuda de la Fundación Humanitaria de Gaza deja al menos 875 palestinos muertos. Tel Aviv ha negado hasta ahora disparar contra civiles que se hayan agrupado a la espera de ayuda alimenticia en esos centros. Actualmente, 1 de cada 10 niños examinados en esas clínicas e instalaciones de UNRWA está desnutrido. Antes de la guerra, la desnutrición aguda era poco frecuente en la Franja de Gaza. Un enfermero de UNRWA con el que hablamos nos contó que antes solo veía estos casos de desnutrición en libros de texto y documentales. Hoy los atiende personalmente en los centros de salud de UNRWA. Por segundo día consecutivo, Israel bombardeó el sur de Siria, en lo que el primer ministro Benjamin Netanyahu definió como una protección de la minoría drusa. En el terreno se registran decenas de fallecidos en una escalada de violencia que contrasta con la apertura internacional que dice liderar el gobierno de facto sirio de Ahmed al-Shara. Juan Pupiales con el informe.
Sueida, un campo de batalla. Desde el domingo, esta ciudad siria es escenario de una escalada de violencia entre grupos armados drusos y tribus beduinas, un conflicto que cuenta ahora con la intervención de Israel. El ejército de ese país dio a conocer estas imágenes en donde bombardea objetivos militares del gobierno sirio. Según el premier Benjamin Netanyahu, están protegiendo a la minoría drusa. No permitiremos el regreso a una situación en la cual se establezca ahí un segundo Líbano. También estamos comprometidos a proteger a los residentes drusos. Estamos haciendo esto a través de operaciones intensas. Situada al suroeste de Siria, Sueida es una ciudad de mayoría drusa, un grupo que también tiene presencia en Israel y el Líbano y nació como una rama del Islam chiita, pero pronto adoptó preceptos separados. En Siria, la situación ha dejado en evidencia la falta de control del gobierno de facto liderado por el islamista radical Ahmed al-Sharaa, que encabezó la salida del expresidente Bashar al-Assad en diciembre. Reflejo de esa situación es la declaratoria de un cese el fuego en la urbe, anunciada por el ministro de Defensa sirio y cuestionada por un prominente líder religioso druso. Sobre esta crisis ya se pronunciaron las Naciones Unidas. Les puedo decir que el secretario general está profundamente preocupado por la violencia continua que hemos visto en la zona de mayoría drusa de Sueida, en el sur de Siria, que ha resultado en docenas de muertos, entre ellos civiles. La ONU también se mostró preocupada por los ataques israelíes sobre suelo sirio. Al respecto, el Ejecutivo interino habló de tomar acciones legales. De acuerdo con el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, las fuerzas del gobierno sirio y sus aliados han ejecutado a 21 civiles drusos y ya son al menos 203 los fallecidos que dejan estos enfrentamientos desde el domingo. Ahora vamos a Brasil. La Fiscalía General pidió al Tribunal Supremo que condene al expresidente Jair Bolsonaro y a otros 7 acusados por estar presuntamente involucrados en un intento de golpe de Estado para evitar que Luis Ignacio Lula da Silva asumiera el poder en 2022. Las autoridades fijarán un plazo para que los procesados presenten sus últimos argumentos y se espera que la decisión se conozca en octubre próximo. Ramiro Cuevar Verena nos amplía. Revés judicial para Jair Bolsonaro. La Fiscalía General de Brasil pidió la condena contra el expresidente y 7 colaboradores en la causa por el presunto golpe de Estado que intentó evitar la asunción al poder de Lula da Silva en 2023. Los magistrados lo explicaron en un comunicado. Los testimonios e interrogatorios a lo largo del juicio revelaron la participación de los acusados en una organización criminal destinada a obstaculizar el funcionamiento de los poderes de la República y derrocar a un gobierno legítimamente elegido, además de vandalizar edificios públicos. La causa que involucra a Bolsonaro abrió una brecha en la opinión pública del país sudamericano. También pensaba que la democracia era algo sólido, inquebrantable, así que, en mi opinión personal, y sabiendo que están recopilando entrevistas, sin duda hay que arrestarlo. El presidente, considerado el mejor presidente de la historia de Brasil, hoy está siendo perseguido por su opinión o por no estar de acuerdo con ciertas actitudes del gobierno actual. Creo que esto es absurdo. Es lamentable lo que Brasil está viviendo hoy. El proceso que acusa a Bolsonaro también dividió posturas en el plano internacional. Por caso, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo calificó como un perseguido político y amenazó a Brasilia con imponer aranceles de hasta el 50%. La Fiscalía dará lugar a los acusados a que presenten sus últimos argumentos en un caso que se espera dicte sentencias entre septiembre y octubre. En Colombia, la semana máxima de trabajo pasa este martes de 46 a 44 horas. Un alivio para empleados que se complementa con una reforma laboral recién aprobada que les aumenta los recargos nocturnos y dominicales, entre otros beneficios. Pero no todos celebran. Los empresarios advierten de sobrecostos que, según estos, podrían poner en peligro su operación. Daniela Blandón y Juan Carlos Zapata prepararon el siguiente informe. Una nueva ley colombiana busca llevar a Jesús Ríos a la formalidad. Tengo un domicilio para el 719, no sé cómo. Trabaja para la firma líder de reparto de alimentos por aplicación y la idea lo seduce, pero también le plantea un dilema: ser empleado o mantenerse como independiente. Hay muchas personas que les gusta trabajar en casos de oficina, en casos de, como decir, tener un contrato, pues. En este caso nosotros, pues, nos gusta trabajar en este método independiente porque tenemos flexibilidad de horario.
De la modalidad que escoja dependerá si él o su empresa paga por su afiliación a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales. Si nos toca a nosotros cancelar eso, pues ya nosotros teníamos que ver lo del arriendo, lo de la comida, lo de precisamente si tenemos que pagar ese tipo de salario, entonces como que decirlo así mensualmente. Garantizar los derechos laborales de los repartidores es apenas uno de los tantos cambios que plantea la recién aprobada reforma laboral. A diferencia de Jesús, Héctor Sinisterra sí tiene un empleo formal. Ahora recibirá un pago mayor por trabajar domingos, festivos y horas nocturnas. Es un ingreso adicional muy necesario ahora para él y su creciente familia. Y el incremento podría ser, pues estamos así, un paneo, no sé, 200.000, que pues claro, se puede invertir en otra cosa adicional que tengamos ahí pendiente, no sé, puede ser en un viaje, puede ser, ¿me entiendes? Porque nos gustan los viajes. Aunque le queda un sabor agridulce, Héctor trabaja en uno de los sitios turísticos más emblemáticos de Bogotá. Es uno de los 170 empleados de este restaurante, cuyo administrador ahora duda sobre la sostenibilidad de esa plantilla en el tiempo. La carga de un empleado dentro del formalismo es muy alta, estamos hablando del 50% sobre lo que es el ingreso de una persona. Entonces no es un momento que uno pueda decir las empresas tienen de qué agarrarse. ¿Una limonada de granadilla? La nueva legislación aguarda por su reglamentación y su aplicación gradual complementa una ley previa que llevará la semana máxima de trabajo a 42 horas en 2026. Ambas corren el riesgo de no llegar a toda la población, pues más de la mitad labora en la informalidad. Atravesamos el Atlántico, vamos a Francia. El gobierno francés del primer ministro François Bayrou presentó el martes un plan diseñado no solo para recortar el presupuesto, sino también para volver a controlar el déficit público en los próximos años. ¿Qué significa esto para los ciudadanos franceses de a pie? Se los explicamos a continuación. Para el primer ministro francés, la nación ya no puede sostener su deuda pública. Actualmente asciende al 114% del PIB, lo que supone un total de 3,3 mil millones de euros. Verse obligado a pedir préstamos cada mes para pagar las pensiones o los salarios de los funcionarios es una maldición sin salida. De repente los prestamistas dejan de tener confianza y lo hemos visto con nuestros propios ojos en Grecia y creo que nunca debemos olvidar el ejemplo de Grecia. Básicamente, cuanto más pide prestado el país, más caro se vuelven los intereses de los préstamos. El plan de François Bayrou prevé reducir el déficit presupuestario del 5,8% en 2024, año tras año, para cumplir los límites de la Unión Europea del 3% en 2029. Y eso significa recortes, en concreto congelar el gasto público en bienestar social y mantener los tramos impositivos en los niveles de 2025, la fusión o el cierre de determinados organismos gubernamentales y la supresión de 3.000 puestos de trabajo en la función pública, sin sustituir a 1 de cada 3 de esos trabajadores cuando se jubilen a partir de 2027, la supresión de 2 días festivos, posiblemente el lunes de Pascua y el 8 de mayo, día de la conmemoración de la victoria en la Segunda Guerra Mundial, permitiría recuperar miles de millones de euros para las arcas del gobierno gracias al aumento de la productividad. También se prevé racionalizar la contratación, limitar el gasto sanitario y reformar el seguro de desempleo y los planes de pensiones. De hecho, solo hay un sector que verá aumentar su gasto: la defensa. El mundo que nos espera solo se puede contar con uno mismo. La guerra ha vuelto y no podemos dejar nuestro continente desarmado o dependiente únicamente de las decisiones estadounidenses. Esto se traducirá en aproximadamente 3.500 millones de euros en inversiones adicionales en 2026 y otros 3.000 millones en 2027. Bayrou sin duda tiene mucho trabajo por delante para conseguir que todo esto se apruebe en el Parlamento. Tanto la oposición de izquierda como la extrema derecha ya se han declarado indignados, y si el primer ministro se enfrenta a una moción de censura como su predecesor a finales de año, dependerá de si es capaz de persuadir a los conflictivos políticos franceses para que toleren lo que se perfila como un recorte de gastos profundamente impopular. Este martes se conocieron las nominaciones a la edición número 77 de los premios Emmy, con Severance de Apple TV liderando la lista con 27 candidaturas, entre ellas Mejor Drama. Severance narra la historia de un empleado cuya empresa separa quirúrgicamente los recuerdos laborales de los personales.
En segundo lugar, se encuentra El Pingüino, la serie sobre la transformación de uno de los archienemigos de Batman, desde sus inicios hasta convertirse en uno de los grandes delincuentes de Ciudad Gótica, con 24 nominaciones, entre ellas serie limitada. La ceremonia será llevada a cabo el 14 de septiembre. Fin del informativo, gracias por su sintonía. Bien, gracias decimos a France 24. Amigos y amigas, como siempre un gusto saludarlos desde los Estados Unidos y también de manera simultánea desde Bolivia. Estamos muy contentos, gracias por toda su sintonía, por seguir nuestros diferentes segmentos informativos. En instantes más, mi colega Miroslava Fernández estará desde Bolivia, también contándonos lo más importante de las últimas horas. Y entre tanto, aquí en los Estados Unidos, les comento de que ha habido mucha información en la víspera. El tema de inmigración, sí, seguro que es uno de los temas más pendientes. Un grupo de legisladores, conjuntamente la comunidad, el fin de semana y ayer específicamente, estuvieron en el Capitolio explicando algunas posibilidades de reforma en inmigración. Es decir, que algunos parlamentarios, algunos congresistas de los Estados Unidos están buscando soluciones para el tema de inmigración y están conversando con la opinión pública, con la comunidad. Y ayer justamente fue el tiempo, la invitación para la comunidad latina. Estaremos hablando de eso más adelante. Entre tanto, decirles de que la economía de los Estados Unidos a junio pasado ha representado una inflación de 2.7%. Según los estadistas del gobierno, una planificación ya prevista, es decir, que la inflación estaba prevista de esa manera. Entonces, estaría prácticamente, se podría decir en términos generales, controlada la forma en cómo está desarrollándose la economía en los Estados Unidos. 2.7% la inflación registrada a junio pasado. La inflación de Estados Unidos subió a 2,7% en 12 meses en junio. Uno de los índices para medir la inflación del gobierno estadounidense, el IPC, se situó en junio en el 2,7% interanual, mientras que en mayo había sido del 2,4%, debido en gran parte al aumento del precio de la energía, explicó el Departamento de Trabajo. El alza del IPC también se registró en el índice mensual de 0,3% en junio frente a 0,1% en mayo. Si se excluyen los precios volátiles de los alimentos y de la energía, de todos modos el índice de precios aumentó 0,2% en un mes y 2,9% en un año. Otros sectores en los que se registraron aumentos de precios fueron el del mobiliario doméstico y el de las prendas de vestir. Los expertos miran la subida de precios en estos dos segmentos para comprobar si los aranceles de Donald Trump fueron los responsables, pero el republicano reaccionó en su plataforma Truth Social señalando que la inflación es muy baja e instó nuevamente a la Reserva Federal a bajar las tasas de interés. Aunque el presidente impuso un arancel del 10% a casi todos sus socios comerciales en abril y por separado gravó con impuestos aduaneros notablemente más elevados las importaciones de acero, aluminio y automóviles, el gobierno estadounidense defiende que estas tasas no harán subir los precios de los productos. Los economistas advierten que el aumento de aranceles va a disparar la inflación y lastrar el crecimiento económico. Bien, así está la economía de los Estados Unidos. De esa forma hemos despertado con ese tipo de evaluaciones. Y está con nosotros ya mi colega Miroslava Fernández. Miroslava, qué gusto como siempre, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días a todos, muy bienvenidos nuevamente aquí y allá. Hoy miércoles, estamos en el ombligo de la semana y bueno, esta información es realmente, preocupa un poco, ¿no? Tomando en cuenta que en Estados Unidos no se daba esto por lo menos en un semestre. Bueno, lo que dijo Trump es de que estaba previsto, ¿no? Por las medidas que estaba tomando. De todas maneras, en los últimos años, durante la administración Biden, una de las cosas que le criticaron al expresidente Biden fue justamente el tema de la economía, ¿no? Y por eso muchos pidieron un cambio radical y apostaron por Donald Trump. Entonces, cuando Biden estaba de presidente, Estados Unidos llegó a una inflación histórica de los últimos 40 años. Entonces, ahora tener estos datos de Trump, no diría que están mejor, pero tienden a ser controlada la economía. Curiosamente, pese a todo,
el dólar se ha equilibrado e incluso los mercados, la bolsa de valores que determina prácticamente muchas de los costos acá, la bolsa de valores pues igual ha respondido muy bien a los anuncios de los aranceles y todo eso. Es decir, Sí. no estamos mal, pero no estamos bien, ¿no? O sea, así No, es. obvio, porque, bueno, hay analistas que dicen que este tema de los aranceles se va a sentir en el consumidor en lo que va del año, poco a poco, no es que va a ser de inmediato. Claro, claro. Como bien dijo, ahí es 2.7%, es decir, prácticamente las cosas están subiendo y seguramente eso lo vamos a ver en el IPC mismo, ¿no? En los productos básicos de consumo en los mercados. Bueno, y te cuento que ayer también en la Casa Blanca uno de los temas pues importantes fue el tema de la guerra con Ucrania. Sí, Trump lo ha dicho ya hace un día, le dio 50 días a Rusia para que terminen las hostilidades. Y ayer a Ucrania también se le ha jalado las orejas, si va del término, lo digo con respeto, este apelativo, esta metáfora, porque le ha dicho a Ucrania Trump ayer de que no tiene que atacar Moscú porque eso tampoco ayuda a la paz. Bueno, veamos así este es el reporte de lo que ha pasado en la Casa Blanca a propósito justamente del tema de la guerra en Ucrania. El presidente estadounidense Donald Trump fue cuestionado sobre un eventual ataque de Ucrania a Moscú. Según el Financial Times, Trump habló recientemente con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sobre proporcionar misiles estadounidenses para atacar Moscú. No, él no debe atacar a Moscú. El lunes, Trump dio a Rusia 50 días para alcanzar un acuerdo de paz con Ucrania y anunció que miembros de la OTAN suministrarían más armamento a Kiev. Moscú dice necesitar más tiempo para responder al anuncio del republicano y afirmó que la decisión de Trump será percibida por Kiev como una señal para continuar la guerra. Trump advirtió que si no se llega a un acuerdo, impondría aranceles duros a los socios comerciales de Rusia en un intento por impedir que pueda financiar la ofensiva militar. El presidente estadounidense prometió poner fin a la guerra rápidamente y detener el flujo de miles de millones de dólares en armas estadounidenses a Ucrania. Pero en las negociaciones entre Rusia y Ucrania solo han logrado intercambiar prisioneros. Moscú ha rechazado los llamados de un alto al fuego y ha lanzado un número récord de drones y misiles contra Ucrania en los últimos meses, mientras que las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea no han surtido el efecto deseado por el enorme gasto en armas y exportaciones de energía rusa a países como China e India. Bueno, así está el tema de la guerra, ¿qué está pasando? Y bueno, pues sin duda que preocupa en el planeta por las cosas que vamos a ver más adelante. Claro, entonces, bueno, Rusia está algo aliviada, ¿no? Está más aliviada que preocupada por la amenaza arancelaria de Trump, pero aún así esto afecta, ¿no? Estos anuncios en realidad son los que preocupan, ¿no? O sea, el hecho de cómo Estados Unidos está tomando la política internacional tiene mucha repercusión. Y mira, en el resumen de France Press esta mañana, de France 24, veíamos el tema de Brasil. Esto a mí me preocupa de sobremanera porque Brasil tiene mucha incidencia en la economía sudamericana. Lo que pasa en Brasil va a repercutir en Bolivia, incluso va a repercutir en Argentina y en Chile, por el tema de que Brasil es una economía que prácticamente maneja el desarrollo de Sudamérica. Ya lo decíamos, el tema político a veces se mezcla con el tema mismo económico y afecta obviamente, ¿no? Ahora mira, quiero que veamos esta nota más, por favor, para la gente que está viendo el tema del Brasil y para quienes están siguiendo este tema. Las relaciones entre Donald Trump y Lula, el presidente del Brasil, no están nada bien. A causa justamente del juicio que se le quiere hacer, que la condena que está pidiendo la justicia brasilera para el expresidente Bolsonaro, acusado de golpe de Estado, acusado de sedición, y bueno, porque hay muchas pruebas en contra de Bolsonaro, ¿no? O sea, incluso se habla de penas muy duras. Y bueno, en ese contexto es que está pasando esto. Y mira, esto es lo que ha pasado a propósito ayer, justamente sobre el tema de Brasil y los Estados Unidos.
La Fiscalía de Brasil pidió el martes a la Corte Suprema condenar al expresidente Jair Bolsonaro por asociación criminal armada y golpe de Estado. Según un documento oficial, el ente acusador reafirmó la tesis de que Bolsonaro y 7 de sus ex-subordinados más cercanos trataron de garantizar la permanencia autoritaria en el poder mediante intentos de perturbar violentamente el orden democrático, luego de perder las elecciones de 2022 frente al izquierdista Luis Inácio Lula da Silva. Tras varias jornadas de interrogatorios, la Fiscalía estima que quedó comprobada la participación de las personas en los hechos, por lo que pidió que todos sean condenados por organización criminal armada, tentativa de abolición del Estado democrático, golpe de Estado y otros delitos relacionados con daños a bienes públicos. La causa contra el exmandatario ha detonado una crisis diplomática entre Brasil y Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump calificó el proceso como una cacería de brujas y anunció aranceles del 50% a las importaciones de origen brasileño a partir del 1 de agosto. El juicio queda así ahora en manos del juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, quien también se encuentra bajo amenaza de sanciones de Washington por sus fallos en contra de plataformas de redes sociales estadounidenses. Si es condenado, la pena de Bolsonaro y sus presuntos cómplices podría ascender hasta 40 años de cárcel. El expresidente de 70 años se dice inocente y perseguido. Ante la Corte reconoció haber considerado un dispositivo constitucional para impedir la asunción de Lula. El líder político se mantiene como principal figura de la derecha en Brasil e insiste en ser candidato en las presidenciales de 2026, a pesar de estar inhabilitado por cuestionar sin pruebas el sistema de votación. Bueno, 40 años de cárcel podría tener Bolsonaro de prosperar esta acusación de la Fiscalía. Claro, y es algo que también ha llamado la atención a Trump, que también entiendo que ha tomado otro tipo de medidas. Claro, el hijo de Bolsonaro ha estado constantemente en el periodo de la campaña de Trump y ahora mismo en la administración, entiendo de que ha habido varias reuniones pidiendo que no se juzgue a su padre. Según la familia de Bolsonaro, es un juicio netamente político el que realiza Lula, y es una persecución que estaría recibiendo el expresidente. Es ahí pero que... Dime. Aparte de eso, entiendo que Washington está pidiendo una investigación al comercio digital y servicios de pago electrónico para examinar si perjudica a las compañías estadounidenses, y eso es a Brasil. Y pone como ejemplo las restricciones a prestar servicios en el país y la toma de represalias por no censurar el discurso político. Entonces, Estados Unidos también está tomando otro tipo de medidas. Ha iniciado una investigación respecto a este contacto, podríamos decir, este tipo de intercambio comercial digital que se da aparentemente en no buenas condiciones entre Brasil y compañías norteamericanas. Claro, no te olvides de que ahora el tema de la presión, cuando se habla de medidas, no solamente se refiere pues a medidas resolutivas, arancelarias, digamos, ¿no? Como está pasando, que son los primeros elementos, sino otro tipo de acciones, y hoy en día la tecnología influye en esto. O sea, no tengo conocimiento de qué estarían ellos viendo sobre este tema específico de formación. Lo que ha trascendido y lo que los medios están manejando acá es justamente este tema. Hay una comunidad del Brasil importante aquí en el área metropolitana de Washington que incluso apoyan y respaldan a Bolsonaro. Yo he visto incluso reuniones de solidaridad con el presidente Bolsonaro aquí en los Estados Unidos. La gente obviamente lo quiere, pues fue un líder allá en el país, un expresidente, etcétera, ¿no? Pero eso te decía, ¿no? Están tomando cierto tipo de medidas que es como que, bueno, esa persona ya no me cae bien y ahora me doy cuenta de que no se viste bien, no habla bien, no, o sea, varios detalles, ¿no? Porque ahí también va que acusan a Brasil de incapacidad para aplicar medidas anticorrupción y de transparencia y de aparentemente negar la protección y el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual. Entonces son una serie de cosas que desde Estados Unidos están empezando a hacer un check de qué está bien y qué no está bien de Brasil.
Entonces sí, es un tema un poco complicado que puede afectar, como tú dices, más adelante, ¿no? A otros países más, porque este tipo del checking de qué está mal, que hace cada país sudamericano, no va a ser solamente para Brasil más adelante. Sí, sí, sí. En otras palabras, como quien dice, están buscando el pelo en la leche. Ajá. Y algo van a encontrar, ¿no? O sea, bueno, lo que me preocupa a mí, más allá de una risa burda, es el tema de la economía. Ojalá que esto no repercuta en nuestros pueblos. El Brasil, sobre todo en el caso de Bolivia, tiene mucha relación por las exportaciones de productos no tradicionales para Bolivia. El Brasil incluso empuja la economía de otros países alrededor de él por su extensa frontera. Pero además es un eje vital, lo reitero, para Sudamérica. Y llevarse mal con los Estados Unidos va no solamente a afectar al Brasil, va a afectar al comercio que genera Brasil con esos otros países. Ese es en el fondo el tema. Y por eso Brasil, pues jugando a la futurología, por eso también ha ingresado a los BRICS, ¿no? A estos países no alineados a los Estados Unidos, que buscan justamente generar una alternativa económica. Bien, te propongo, Miroslava, que hoy 16 de julio, felicidades La Paz a propósito de Bolivia. Ayer en este momento hay un desfile, entiendo, en La Paz. Claro, entonces, deben estar sí, con los tradicionales. Hoy se estila hacer el famoso TDU. Me imagino que la alcaldía ha debido ir a alguna de las iglesias, es lo que generalmente pasa. 10 de la mañana más o menos, sí. Las ofrendas florales y luego el desfile. Ayer fue el encendido de la tea en la casa de Murillo, esta vez sí fue en la casa de Murillo. También se dio la sesión de honor, habló el presidente de Bolivia. Entonces, bueno, se habló de muchos temas, ¿no? Ayer referente a la paz. ¿Lo escuchaste ayer al presidente de Bolivia? ¿Qué dijo en La Paz? ¿O no alcanzaste a escucharlo, a don Luis Arce? ¿Qué dice? ¿Qué está pasando por la cabeza del presidente? ¿Qué está su agenda mediática en estos días? Elecciones, ¿qué más? Que van a buscar que las elecciones se den en un ámbito de paz y que obviamente, ¿no? Se espera que las amenazas que se han dado a conocer no sean efectivas y que se van a tomar medidas en el caso de serse efectivas. Entonces sí, prácticamente ese ha sido el tono de varias de las autoridades que han hablado el día de ayer, a excepción del gobernador, que obviamente ha defendido su gestión muy criticada y que él ha asegurado que ha hecho todo lo posible para hacer una muy buena gestión. Después del resto, el alcalde ha hecho un resumen de su gestión municipal y después el tema ha sido ese. Bueno, al alcalde de La Paz en Bolivia le están criticando mucho su gestión, ¿no? Sí, hay una crítica muy fuerte. Claro que él ha acusado a la gestión pasada, que ha recibido una gestión de Reyes Villa no muy saludable. Y él ha asegurado el día de ayer que precisamente por esa situación es que él apenas ha logrado tener una gestión, podríamos decir, respetable, y que para poder subsanar el tema económico, porque les afectó muchísimo, ha asegurado que por lo menos son 450 personas que han despedido en el último año en la alcaldía para disminuir la carga, digamos, de personal que tenían y que habían heredado. Wow. Bueno, lo cierto es de que La Paz ha cumplido ayer un aniversario más, es la sede de gobierno, es la ciudad donde se concentra todo el poder en Bolivia, y estuvo de aniversario y bueno, en un ambiente electoral para nuestro país. Y bueno, tenemos unas notas que nos has mandado, Miroslava, ¿con qué empezamos? Ya, bueno, vamos a hablar un poco de un tema que se da en La Paz hace muchos años. Se trata de lo que se llaman las cebritas. Las cebritas son unos personajes que se ha creado, creo que ha sido durante la alcaldía de Juan del Granado, ¿no? Si no me equivoco. Sí, correcto. Bueno, durante la alcaldía de Juan del Granado se ha creado estas cebritas para poder hablar de educación vial. Estos personajes se presentan en las calles, en las cebras, donde se conocen, donde es el paso peatonal, para
poner límite a los choferes de otros vehículos, a los conductores, y para enseñar la educación de cómo tienes que respetar al peatón. Aquí no es como en Estados Unidos, por ejemplo, o en otros países, incluso en Chile, donde el peatón es prioridad. O sea, por más que haya un semáforo verde, si el peatón está pasando la calle, el conductor tiene que parar. ¿Por qué? Porque tiene que respetar al peatón. Entonces, el peatón es prioridad en otros países. En nuestro país no, en nuestro país el peatón generalmente tiene que surcar, podríamos decir así, saltar de un otro lado, correr rápido, tratar de que no le pise un auto. Entonces, el boliviano anda con ese chip de andar corriendo todo el tiempo, al menos en La Paz. En horas de la mañana, si recuerdas tú, todo el mundo está corriendo de un otro lado, entonces no va por los pasos peatonales, se va por otros lados, trata de ver vacíos cuando hay un verde y pasa corriendo. Entonces eso es algo un poco normal, y los choferes también, ¿no? Los conductores agarran y se estacionan esperando el semáforo a verde, incluso encima de las cebras, de las líneas peatonales. Entonces las cebritas nacen con este sentido, ¿no? De crear una conciencia vial. Y estas cebritas han sido muy queridas, son muy, digamos, se ha vuelto algo turístico, vienen extranjeros, se sacan fotografía con las cebras son mudas. Han tenido clases de Philippe Bichot, que es un mimo muy conocido en Europa. Él ha venido precisamente varias ocasiones a Bolivia para dar unos cursos, talleres de cómo, por ejemplo, emanar, digamos, sin decir ni una sola palabra, un mensaje. Eso es un poco complicado, ¿no? Dar mensajes con el cuerpo, con las manos, y mensajes que no signifiquen violencia ni nada por el estilo, sino buenos mensajes. Entonces ellos han recibido todo este tipo de procesos de educación, tienen una unidad aparte donde trabajan varias cebritas, pero en los últimos 6 meses dejaron de salir a las calles. Wow. En los últimos 6 meses no estuvieron en La Paz. No se visualizó a las cebritas, se perdieron. Entonces, las imágenes que vamos a ver prácticamente viene a ser lo novedoso, ¿no? Que el día de ayer retornaron las cebritas a las calles. A ver si podemos poner un poco las imágenes, pues les decía Veo, porque de esta forma podemos ver más o menos el trabajo que ellas hacen, ¿no? Son así adorables, tienen sus cuentos, tienen incluso un espacio de dibujos animados para educar a los niños en los colegios, trabajan igual con los niños de las escuelas para enseñar el tema de educación vial, y bueno, podríamos decir que se han vuelto la parte pintoresca de la ciudad de La Paz. Han intentado imitar en otras ciudades de Bolivia, pero no es lo mismo como pasa en La Paz. Ah, qué pena que no, yo pensé que seguían trabajando regularmente. No, 6 meses desaparecieron, casi todo el año. ¿Y por qué? Ayer retornaron. Entiendo que por temas presupuestarios. Bueno, qué pena, pero bueno, lo bueno es de que han vuelto, ¿no? Sí, o sea ya están de nuevo. Están de nuevo otra vez en las calles de La Paz, y eso va a alegrar un poco, ¿no? Podríamos decir. Sí, había una época en que hacían, no me acuerdo, llevaban a los periodistas, se vestían de cebras. Claro que sí, espero que nos hayan esperado con mucho ánimo y esperanza que venimos a educar a las calles. ¡Eso es! Desde la Ciudad Maravilla para el deber, que les vaya muy bien. Bueno, ahí ese saludo para el periódico El Deber de Santa Cruz. Gracias a él tenemos estas imágenes. Bueno, qué bueno que hayan vuelto, pero y qué pena que pues por temas de falta de administración de recursos, porque en realidad La Paz es uno de los municipios que tiene más recursos. O sea, llama la atención el hecho de desconozco totalmente cómo está la administración misma, debo ser muy claro en eso, pero priorizar el tema de educación vial, educación, salud, es fundamental. Entonces, yo pienso que algo está pasando ahí en el municipio, y a eso, yo justamente ayer, a propósito de La Paz, me empezaron a mandar una serie de información a algunos colegas, y realmente vemos que La Paz no está bien administrada. No quiero juzgar la gestión del alcalde, pero yo he visto muchos actos desprolijos del alcalde que no dicen bien, ¿no? De su acción como líder de La Paz.
Bueno, el tema impositivo también ha afectado mucho, ¿no? También cuando ha sido pandemia, mucha gente dejó de pagar impuestos. Mucho antes de la pandemia también se había registrado en la ciudad de La Paz algunos temas de presupuesto. Se hablaba de reducir personal ya desde hace 3, 4 años atrás y bueno, se hizo efectivo. Justamente ayer eso decía, ¿no? 450 han sido sacados, podríamos decir, de la alcaldía para poder de alguna forma equilibrar un poco el tema interno económico que no tenían, porque mira, yo te soy sincera, trabajé por lo menos unos 2 meses en la alcaldía de La Paz hace 2 años atrás, había pisos que se inundaban y uno tenía que tratar de subsanar el tema manualmente porque era complicado, o sea, pedir el presupuesto, hacer informes y todo lo demás, y mientras tanto estaba totalmente inundado el piso. Entonces, situaciones como esas o el hecho de que tenían que dejar de pagar algunas oficinas, han alquilado todo un edificio, el alquiler del edificio lo pagan a Samuel Doria Medina porque alquilan el edificio de Samuel Doria Medina. Entonces, han tenido que alquilar todo un edificio para poder concentrar varias oficinas que estaban totalmente dispersas. Era una alcaldía que no centralizaba en un solo lugar sus oficinas. Entonces, han tenido que alquilar un edificio, ¿no? El Palacio Consistorial se ha vuelto un lugar solamente para sesiones y para visitas turísticas, porque, bueno, ya no daba el espacio para tanta gente. Y obviamente llegó el momento, han dicho, bueno, somos demasiados y tenemos que empezar a cortar personal porque ya no nos da. Entonces, son situaciones que he tenido que enfrentar, es cierto, ¿no? Hay en todo lo que ha significado las gestiones de Juan del Granado, Reyes Villa, la imagen que se tenía de protocolo, de respuesta, de comunicación y todo lo demás de la alcaldía de La Paz era totalmente diferente porque tenía realmente mucho personal. Y bueno, sí, tienen otro edificio técnico, eso dices Lenca Luna, es otro edificio técnico que se tiene sobre esta calle, creo que es la paralela a la Camacho, no, a la Bueno. La Camacho, es la Mariscal Santa Cruz. La Mariscal no, Santa Cruz. hacia arriba. Creo que es la Potosí. Bueno, hacia arriba es claro, la Potosí, la Plaza Murillo es más hacia arriba. Ajá, por la Potosí hay otro edificio que es un edificio técnico, entonces son 2 edificios que se tienen, ¿no? Porque no, antes sí estaban demasiado dispersos, pero no sé yo cuánto estarán pagando de alquiler al señor Doria Medina, ¿no? Ese detalle nunca lo hemos conocido. Claro. Bueno, el tema de fondo es que yo no entiendo cómo una organización tan grande sigue rentando edificios. Ese es el tema de fondo. Ahí es un tema ya de falta de planificación. Claro, aquí en Cochabamba te cuento que han construido un edificio nuevo, estaban alquilando en el Prado, en plena Plaza Colón, todo un edificio donde ahí estaban recaudaciones, bueno, varias entidades y ahora ya están en su edificio nuevo, ¿no? Entonces, creo que se tiene que apuntar a eso, pero bueno, si entran diciendo que no hay presupuesto, que realmente están con muy poco, digamos, muy pocas posibilidades. ¿Qué te puedo decir? O sea, todo el mundo está criticando y se refleja más que todo en las calles, ¿no? Hay muchos alcaldes, te diré que el alcalde, por ejemplo, de Quillacollo, aquí en Cochabamba, hay huecos en el asfalto, en la plaza principal, o sea, no son huecos pequeños, son cráteres. Entonces, en La Paz, cuando, digamos, hay pequeñas situaciones en las cuales se ve de forma desprolija, como antes no se vio, obviamente la crítica va a llover, ¿no? La crítica va a ser escarnio precisamente del alcalde, y el alcalde tiene que tratar de mostrar sus mejores intenciones si quiere realmente repetir la hazaña, y creo que no va a ser posible a este paso. Bueno, ahí Shelenka Luna dice, y el edificio técnico, dice, me imagino que se refiere al edificio, a los edificios que tienen La Paz y... Claro, es el que te decía de la calle Potosí, ¿no es cierto? La que está cerca al BCP. Bueno, de todas maneras, cualquier economista básico sabe que rentar no es lo mismo que tener una edificación. Y cualquier economista básico sabe también que un presupuesto es eso, presupuestar, evaluar. Lo que el país necesita son políticas públicas, o sea, en general, ¿no? O sea, no puedes elegir a alguien para sentarse a pensar una solución de cómo va a administrar la pobreza. O sentarse a pensar lo mal que lo hizo el que se fue, ¿no? Claro.
Y en eso se les va media gestión, en otra media gestión quieren hacer algo. Entonces ahí es donde ahí va la crítica, ¿no? En el caso de La Paz, en la época de Juan del Granado, habían muchas alertas, se crearon varios sistemas. Nosotros, con mi empresa allá en La Paz, estuvimos con el tema del programa Mi Primer Empleo, por ejemplo, que tenía mucho que ver, que era con la cooperación italiana, con el círculo de bueno, no me acuerdo muy bien el nombre, pero tenía que ver jóvenes de Italia y un tema de relaciones bilaterales, ¿no? Y de ahí salió el programa de Mi Primer Empleo. Pero era una forma interesante de promover nuevos empleos para los jóvenes. Entonces, ese tipo de cosas eran interesantes. Y de ahí se desprendía, ahora que me acuerdo, el tema de las cebras. Es decir, dentro de esos proyectos, y tenían recursos interesantes justamente para crecer. Por eso las cebras tuvo mucho éxito, porque vinculaban el tema de educación y vinculaban el tema de servicio comunitario. Bueno. Claro, tenía un sentido más o menos de dar espacios, ¿no es cierto? Y bueno, esa es la situación, José Antonio. Ayer, por ejemplo, incluso se hablaba, ¿no?, de todos esos detalles en temas económicos, una especie de disculpa y todo lo demás. Pero como te digo, hay mucha gente que no augura que él pueda repetir la alcaldía. No sé cómo podrá hacer su tipo de campaña. Yo creo que está esperando a que concluya la campaña electoral para presidente, que va a ser, como algunos predicen, por lo menos hasta octubre, si hay una segunda vuelta. Y después ya empiezan las subnacionales inmediatamente. O sea, todos los que son gobernadores y alcaldes van a tener que hacer ya campaña. O sea, el señor Arias quiere volver a ser alcalde, ¿eso lo estás diciendo? Sí, claro. Eso es Vox Populi. Por favor, o sea, yo no voy a opinar. Claro, es que es eso, y la gente me va a decir, claro, que tú vives allá tan lejos, no tienes idea de lo que nos vivimos. Y tienes razón. Yo siempre he dicho que para hacer política o para criticar tienes que estar en Hay muchos temas, no solo esos, José Antonio. Ha habido deslizamientos, ha habido personas que han muerto por deslizamientos, se han dado permisos para construcciones que no debieron darse y eso ocasionó realmente incluso la muerte de una niña el año pasado. En el centro también, o sea, toda una plataforma se cayó porque habían dado permiso para una construcción. O sea, han sucedido cosas que tiene que responder, van a pasar factura en algún momento al actual alcalde. Entonces falta ver cómo quiere afrontar todos esos temas. Bueno, son temas ya tal vez muy íntimos, muy internos. Pero, no, íntimos no, pero sí internos. ¿Ya? Bueno, tenemos una nota de Bonadona. Sí. Bonadona. Me parece interesante el hecho de que él esté saliendo a la luz por el sentido de que es necesario pueda responder, creo yo, de mejor manera. Si realmente las propuestas de algunos candidatos son viables, porque hay propuestas que dicen vamos a levantar la subvención de combustibles, vamos a vender gasolina y diésel a 5 bolivianos, entonces hacen propuestas y aquí Bonadona más o menos nos está desasnando un poco al respecto. Por eso consideré que era importante y prudente. Ay, don Alberto, ¿no? ¿Alberto Bonadona? Sí. Lo pondremos, lo escucharemos, por favor. Lo escucharemos. Vamos desde el inicio a escucharlo, vamos a escuchar desde el inicio su alocución. Ahora, se dice que el sector privado en general podría comprar perfectamente el litro de diésel a el doble del precio que está ahora y podrían solventar por los recursos que tienen. Sin embargo, considero que el levantamiento a la agroindustria sería también problemático porque la producción de soyas es competitiva precisamente gracias a esa subvención. Sin esa subvención se podría en riesgo las exportaciones que tiene Bolivia, particularmente de soya. ¿Dónde se podría generar mayor conflicto si se levanta la subvención al 100%? Bueno, si se levanta la subvención al 100%, el mayor problema va a venir en el sector del transporte público, porque eso afecta a personas que pueden gastar
entre un 15 hasta un 30% de su ingreso lo gastan en transporte. Y al verse afectado a través del levantamiento de la subvención en el costo del transporte, pues eso sí sería un efecto bastante complejo y que sí, de una reacción negativa a esa medida. Entonces, la propuesta de estos tres candidatos de levantar la subvención gradual podría aplicarse a esta realidad de la crisis económica. En este momento aplicarse sería muy complicado en los términos que ellos señalan. Yo creo que lo que habría que hacer es levantar la subvención, pero levantarla para todos y generar una compensación a los sectores más vulnerables, al estilo de lo que se hizo en la época de la pandemia, que se llegó con efectivo, con dinero efectivo a los sectores más vulnerables. Porque de otra manera se puede generar una especie de tráfico de combustibles si se hace discriminando al sector privado, vendiéndole más caro y vendiéndole al mismo precio al transporte público. El transporte público recibiría la gasolina o el diésel más barato y vería la forma de venderlo al precio de mercado. Es decir, se podría generar una especie de corrupción, de tráfico. Corrupción basada en un mercado negro, sí. Usted lo que propone es un fondo de compensación. ¿A qué sectores, por ejemplo? Un fondo de compensación a los sectores más vulnerables. De esa manera se pone un precio único a todos, nadie puede tener la tentación de corrupción y eso permitiría que se compense a aquellos que pues precisamente tienen un alto porcentaje de su gasto, de su ingreso en transporte público. Así era entonces la información Podría que se daba comprar perfectamente el litro a Alberto Bonadonna, ¿no? ¿Qué dices tú? Realmente no es lo que yo les decía en programas pasados, no es simple y llanamente hacer promesas y decir, lo vamos a hacer. Tienes que explicar cómo lo vas a hacer y qué efectos puede traer. Levantar la subvención no es tan fácil y hay efectos secundarios, que es lo que acaba de explicar el señor Bonadonna. Yo lo quiero mucho a él. Él fue mi docente en economía política en la universidad en La Paz, en la UMSA. Y él le gustaba tomarnos examen oral. Y éramos como creo que 40 alumnos. Y él se tomaba la molestia, yo diría. Pero ¿qué opinas respecto a lo que él dice? O sea, que él asegura que levantar la subvención va a tener efectos al sector agrícola, al sector soyero, por ejemplo. La actual subvención realmente le está beneficiando para la exportación. Levantar esta subvención le afectaría tremendamente y Santa Cruz prácticamente vive por el sector soyero. Bueno, ¿por qué te contaba mis infidencias? Justamente por el hecho de que yo creo que lo que este hombre dice es muy... para empezar, él es liberal. Él fomenta el neoliberalismo. Hay que ser clarito en economía política. Él tiene una visión de mercado amplia. Eso es lo que él hace. Ha sido autoridad en la época del Goni Sánchez, fue subsecretario, luego fue del Fondo de Pensiones. Como tú sabes, cuando tú escuchas a un analista, docente, universitario, lo que fuera, tienes que saber su tendencia política, filosófica. Él es liberal y desde esa perspectiva, cuando él te propone y analiza el shock mismo, en lo que te está diciendo en otras palabras es que el mercado va a reaccionar de esa manera, ¿no? Entonces, está hablando todavía de una política estatal, ¿no? Es decir, donde el Estado trate de controlar. Pero él lo sabe en el fondo que eso no va a ser posible porque la dinámica del mercado hace de que cada vez menos controles el mercado. O sea, como decía Adam Smith, la mano invisible del mercado. El mercado va a definir sus... Y ahí, pues yo coincido con él, va a haber repercusiones. Pero en el fondo, Bolivia tiene que ya a mediano plazo eliminar las subvenciones. Es la única manera para que pueda desarrollar su economía. Porque si no, siempre vamos a ir viviendo en una burbuja, donde vas a querer controlar. Por eso, él al final hace propuestas, él asegura, ¿no? Sí, o sea, hay esa necesidad, pero tiene que haber, o sea, un buen estudio, ¿no? Una contrapropuesta para poder evitar esos efectos secundarios, ¿no? Entonces, a eso vamos. El mensaje en sí viene a ser que hay candidatos que están simple y llanamente haciendo propuestas, pero no tienen un buen sostén, no hay algo sólido por debajo.
Es lo que habíamos dicho, Miroslava, también, ¿no? Vea, aquí hemos coincidido contigo, de que no hay políticas públicas. Ok, ¿qué haces con el tema de pensiones? Demagógicamente dices, se le va a aumentar, qué sé yo, 50, 100, 200 pesos, 300, no sé. Se le va a aumentar plata al bono para todas las personas de la tercera edad. ¿Cómo? ¿De dónde sale ese dinero? ¿Te das cuenta? O sea, son medidas demagógicas sin un sustento técnico. Por eso cuando Bonadonna habla de un hombre liberal, seguramente si me está escuchando, seguramente me va a corregir, por supuesto, pero desde mi perspectiva, es un hombre que siempre ha estado en esa acera de desarrollo. Pensar que Bolivia en el siglo XXI tiene que tener todavía un Estado proteccionista, donde el Estado como Estado regule los precios, es técnicamente insostenible. Es querer vivir en una burbuja cuando el planeta ha cambiado. Sin ir lejos, Perú, Chile están en otra dinámica económica. Mira, el mensaje, claro, pero yo digo, hay que decir a los candidatos que mejoren sus propuestas, ¿no? O sea, si quieren llegar a una meta, que nos digan cómo van a llegar, pero de una forma que realmente beneficie a todos, no simplemente creer que se va a llegar por llegar. Claro, es que ahorita todos van a votar por el menos peor, te repito, porque no hay alguien que nos plantee mira, con excepción de Doria Medina, que parece que lo tiene claro en perspectiva de país. Si tú vas al lado de la izquierda, todos hablan de repetir los 14 años gloriosos del MAS, y cuando los recursos naturales de Bolivia no son los mismos, no hay el mismo gas que tenías a disposición. Segundo, los precios de los minerales han caído en relación a lo que estaba el 2008, 2009, que ha habido un repunte. O sea, no hay las condiciones para que Bolivia tenga esa economía que tuvo en la época de Evo Morales, circunstancialmente. Entonces, ¿qué te planteas en un mundo globalizado en este momento? Cuando hay BRICS, cuando hay Estados Unidos que te está diciendo aranceles, ¿dónde entra, dónde cuaja la economía boliviana? Ahí me voy. ¿Te parece si vamos a la siguiente nota? De los ponchos. Estamos llegando al filo, sí. Como autoridades orgánicos lo tenemos bien identificados a nuestros enemigos principales que están ahí como candidatos políticos frente a elecciones nacionales. ¿Quiénes son esos? 1, su candidato de Luisa Secatacora, que es Eduardo del Castillo. 2, Tuto Quiroga. 3, Doria Medina. 4, Manfred Reyes Villa. Estos señores históricamente han sido su enemigo de los indígenas, de los pueblos originarios, de los campesinos. Así históricamente siempre nos han venido explotando, nos han venido sometiendo, nos han venido engañando, utilizando como a los pongos políticos. Nosotros como autoridades departamentales ya hemos socializado con nuestras federaciones provinciales, vamos a dar voto castigo, no vamos a permitir a que ingresen a nuestras jurisdicciones de las 20 provincias a hacer su campaña de demagógica política. Aquí no podemos permitir a estos políticos dinosaurios, camaleones, que siempre han bebido del Estado boliviano. Estos hoy día en la boca se llenan con un discurso político de que van a implementar sus políticas liberales, neoliberales, de cambio, de renovación, que es totalmente falso. A estos compañeros les conocemos históricamente como vendepatrias, como traidores. Si es un político con un pensamiento sano, con una política sana, obviamente vamos a dejar ingresar a cualquier lugar de las 20. No son los únicos, te cuento, se está dificultando, eso quería decir, lo que va a significar la campaña electoral en las provincias de nuestro país. Esa es la situación ahorita. No solamente son los ponchos rojos, recuerda, eso están sumándose ellos a también el trópico de Cochabamba, el Chapare, que ya también ha dicho que no va a permitir las campañas electorales en su zona. Entonces, esto pone un poco en riesgo, ¿no es cierto? Ayer, por ejemplo, alguien del Ministerio de Gobierno daba un informe, creo que era Aguilera, respecto a por lo menos unas 6 regiones
que ya habían amenazado que no iban a dejar que se dé un proceso electoral el 17 de agosto y que estaban tratando de identificar a las personas y tratar de evitar que esta situación lleve a mayores precisamente en una jornada electoral como esta, ¿no? Que se está No esperando. solamente Ruth Nina sería la que está hablando esto. Bueno. Esa es la situación en nuestro país. Es lamentable y bueno, como tú puedes escuchar, cuando dice no Andrónico, no Eduardo del Castillo, es realmente un mensaje, ¿no? Hay candidatos que están siendo rechazados y este tipo de rechazo en los espacios donde hay más asambleístas es una cosa un poco ilógica, no encaja con los resultados de las encuestas que se están dando, ¿no? Bueno, esperemos de que esto no prospere y que haya elecciones pacíficas en Bolivia. Ese será Todos esperamos eso. Sí. Bien, nos vamos, Miroslava, nos vamos, amigos, amigas, gracias por seguirnos. Con un poquitito de esa música. Claro que sí. Hay que poner un poquito de ritmo, yo creo, a la paz. Nos despedimos, amigos y amigas, con esta canción tan emblemática. Para algunos, el segundo himno de nuestra amada La Paz, yo paseño de nacimiento, feliz de recordar. Oh, Chucuta. Con la Berito Pérez, ¿no? En la voz de Vero Pérez, que lo que significa collita. De esa forma, un beso enorme para todos los paseños aquí, allá y en todas partes y a todos los que nos están viendo. Lindas montañas te vieron nacer, el Illimán y Tucumán meció, y la cantuta su alma te dio, collita tenías que ser. Linda silueta de bella mujer, ojos muy negros de hondo mirar, y labios rojos que incitan a amar, collita tenías que ser. Tú llegaste a mi vida que fue solo sombras sin tu querer. Ay, collita de mi ilusión, que llegaste a mi corazón. Entre todas la reina eres tú. Ay, collita de mi amor, paseñita, linda mujer. Yo sin ti ya no puedo vivir. No puedo seguir viviendo así, pensando solo en tu amor. Tú me haces reír, tú me haces llorar cuando no estás junto a mí. No puedo seguir viviendo así, pensando solo en tu amor. Tú me haces reír, tú me haces llorar cuando no estás junto a mí. Lindas montañas te vieron nacer, el Illimán y Tucumán meció, y la cantuta su alma te dio, collita tenías que ser. Linda silueta de bella mujer, ojos muy negros de hondo mirar, y labios rojos que incitan a amar, collita tenías que ser. Tú llegaste a mi vida que fue solo sombras sin tu querer. Ay, collita de mi ilusión, que llegaste a mi corazón. Entre todas la reina eres tú. Ay, collita de mi amor,
la ceñita, linda mujer. Yo sin ti ya no puedo vivir. No puedo seguir viviendo así, pensando solo en tu amor. Tú me haces reír, tú me haces llorar. Cuando no estás junto a mí, no puedo seguir viviendo así, pensando solo en tu amor. Tú me haces reír, tú me haces llorar. Cuando no estás junto a mí. Super